Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la tercera sesión del curso Ante el Antropoceno, cuando la humanidad desborda los límites biofísicos del planeta. Otra vez los detalles prácticos para las personas que no han estado los días anteriores. Habrá 2 intervenciones de 45 minutos. Yo haré la presentación de cada ponente al comenzar. Habrá un descanso de 20 minutos o media hora, según concuerde con lo que vayamos del tiempo. Luego viene la intervención del tercer profesor del día y la mesa redonda en la que participan los 3 ponentes, y habrá una persona que modera la mesa. Como los otros días, al final de cada ponente pueden utilizar estas hojitas que les han distribuido para poner las preguntas al ponente y la pregunta que quieran, y yo misma o mis compañeros de sala las recogen y se las damos al moderador de la mesa, que seleccionará para hacer más fluida la mesa. Y lo de siempre, a los ponentes y a los alumnos, por favor, respetar el tiempo de descansos y de ponencias. Y nada más, buena tarde. Voy a dar comienzo a la presentación de Claire Roumet, que está esta tarde con su primera intervención. Se titula La transición hacia un mundo con límites, oportunidades para revitalizar la democracia y la economía local. Claire Roumet es directora de Energy Cities, que es la Asociación Europea de Autoridades Locales para la Transición Energética. Fue secretaria general de Housing Europe, una federación de proveedores de vivienda social, pública y cooperativa que gestiona 25 millones de viviendas sociales en toda Europa. Roumet es además experta en derechos de la mujer y economía social. Trabajó para el Lobby de Mujeres Europeas y la ONG Paraguas, que pertenece también a la Unión Europea y defiende los derechos de la mujer. Claire es experta de la Comisión Europea en un programa piloto destinado a desarrollar la economía social. Tiene la palabra Claire Roumet. Muchas gracias a todos. Primero, para empezar, quizá decirle que estoy encantada de estar aquí. Realmente es un placer, porque si no había tenido esa invitación y esta oportunidad, yo creo que nunca habría visto la belleza de Lanzarote, y es algo que no hay que perderse, aunque hay que venir en avión, y eso yo creo que se va a acabar dentro de muy poco, y por eso justamente estoy intentando siempre de no tomar el avión y entonces de no venir hacia tan lejos. Pero la verdad es que cuando he recibido la invitación y que le he dicho a mi marido, tengo una invitación de una fundación que no conozco nada, y me ha dicho así, ¿de quién es? De César Manrique. Me ha dicho, pero tú eres loca, es el artista más grande y más ecologista de toda España, tienes que ir absolutamente. Y voilà. Ahí estoy. Ha venido conmigo y con las niñas, o sea que así lo hemos hecho, pero ellos no querían estar esta tarde conmigo porque me oyen bastante. Ahora, decirle un poco primero de qué es la organización con quien trabajo, que hasta hace muy poco yo estaba la directora, y ahora, como estamos intentando hacer el cambio cada vez que lo podemos, pues hemos transformado la organización desde dentro también, y no soy directora, solamente que somos 5 a tomar las decisiones juntos sobre 25 de mi colega, y este rol lo turnamos dentro de nosotros. O sea que eso es algo como para decir que es ahí que estamos, porque el cambio es en cada esquina en donde estamos. Energy Cities tiene casi 30 años de vida. Al principio eran ciudades que no tenían como idea de que la energía es bastante central a la organización de la ciudad, y que entonces cuando se toca la energía es como un nervio y se puede justamente hacer una transformación del espacio público, del espacio urbano y del sistema económico alrededor de este. Pero hace 30 años era muy poca la gente que asociaban el tema de la energía con el tema de la ciudad.
la energía en cada sistema donde estamos es algo que está todavía muy centralizado. Y eso hace 30 años que estaban preguntándose cómo justamente relocalizar la energía y el tema de la energía. Ahora tenemos más de 1000 socios en toda Europa. Europa de una forma muy amplia, porque tenemos también Turquía, tenemos muchas ciudades en Ucrania, por ejemplo, donde hemos tenido proyectos. Y se ve que es un tema que todo el mundo entiende de la misma manera. También lo que queremos hacer no es cualquier tipo de intercambios. Hemos empezado con intercambios y ahora se ha cambiado nuestra agenda en algo muchísimo más político, porque estamos al nivel europeo y pues, se puede hacer un montón de lobbying hacia el cuadro de las leyes europeas, y eso lo tocaré un poco durante mi ponencia, porque hay un montón de oportunidades ahora que no había antes sobre justamente cómo se puede tomar el poder sobre la energía al nivel local. Y eso entonces tenemos una agenda bastante clara que los socios nos piden ahora estar muchísimo más activos a un nivel político europeo para justamente cambiar los presupuestos europeos, para asegurarse de que todo está en línea con lo que llamamos estar totalmente en línea con el Acuerdo de París. Ahora vamos a entrar un poco en lo que vosotros ahí conocéis todos. Lo de cómo justamente la energía es tan central en nuestra vida. Eso era las ciudades de antes, de que descubrimos casi el carbón, pero sobre todo el petróleo, que ha cambiado absolutamente todo, porque el carbón sí ha facilitado la industrialización de Europa y del mundo, pero la verdad es que es cuando hemos descubierto todo lo que se podía hacer con el petróleo que hemos cambiado todo. Eso era una ciudad que está conectada con sus recursos naturales y una ciudad que está conectada con sus alrededores. O sea que realmente es algo que se ve que hay como un simbiosis con lo que llamamos hinterland, con todo lo que hay alrededor, que la ciudad no está totalmente desconectada de sus recursos. Hay los recursos que son más lejos, que son todo lo que es las vacas y los animales, pero todo lo que está más cerca es también para tener... ahí me faltan todas las palabras. Para tener la madera, eso era la energía de este tiempo. Pero también la conexión se puede hacer con vías fluviales. Bueno, aquí no en Lanzarote, pero sí, porque alrededor hay barcos y estáis siempre conectados con las otras islas. O sea que no es como un aislamiento, sino que es una conexión, pero conexión con los recursos. Ahora es donde estamos ahora. Y eso se entiende muy bien porque lo sabemos todos, pero siempre yo creo que todavía es importante volver en este tema, porque el petróleo, ahora siempre se dice que para luchar contra el cambio climático tenemos que actuar sobre la agricultura, sobre la industria, sobre la energía, sobre la movilidad y sobre las casas, sobre los edificios. Pues ahí se ve que esos sectores han sido transformados de forma radical con el petróleo o el gas o con toda la energía fósil y también físil como la energía nuclear, porque ha cambiado el sistema en algo totalmente interconectado. Estamos súper interconectados de una ciudad a otra, con autopistas, con trenes, con aviones, pero no estamos conectados nada en los recursos de donde estamos, del lugar. Los recursos vienen desde fuera y desde bastante lejos, porque el petróleo justamente o el gas viene de muy, muy lejos. Y se ha desarrollado una agricultura
también con productos que vienen casi todos del petróleo, una movilidad compulsiva, que todo viene con la gasolina que ponemos dentro de los coches o de los camiones, y edificios totalmente, se olvida totalmente lo de lo bioclimático, y los edificios no son sostenibles ni se puede vivir dentro sin calefacción o aire acondicionados. Y la energía que se necesita para desarrollar todo esto es el petróleo, que viene entonces desde fuera. Eso quiere decir siempre un sistema muy centralizado. Las cosas que producimos, la producimos y la mandamos a un punto central para después mandarlo en otra parte. Igual, por supuesto, por la energía. Y eso entonces conviene muy bien con un Estado-nación, con las naciones, porque entonces como son naciones centralizadas, pues le conviene muy bien un sistema de energía centralizado. Y eso no solamente de energía, sino de todos los recursos que se necesita para vivir dentro de la ciudad. Y eso es donde queremos llegar, y que es bastante descentralizado, bastante basado en los recursos que hay, porque cada sitio tiene recursos diferentes, y por eso en cada sitio vamos a tener un mixto energético totalmente diferente. Ahí en esa calle tan estrecha que hay en Arrecife es súper fácil poner solamente bicicleta o andar incluso, porque pero no es feasible en otras ciudades. Depende mucho de los recursos. A veces se cree que no es posible, pero ahora, por ejemplo, en Bruselas, que es la ciudad la peor para las bicicletas, pues hay bicicletas por todo lado, porque se va muchísimo más rápido que un coche, porque hay tantos atascos que ya la última vez que he tomado un coche he necesitado, ¿cuánto? Yo creo que era 2 horas por 1 kilómetro o algo así, una barbaridad total. Pero bien cargada y no podía llevármelo en los brazos. Entonces, eso se ve la diferencia que hay con la primera imagen que estaba diseñando la ciudad de antes Petrópolis, es que ahora tenemos muchas técnicas para que incluso donde no hay muchos recursos, se puede arraigar al sol, o hay viento, o si no hay ¿cómo se llama? Ríos, hay otra forma de conectarse, o sea que eso depende siempre, pero y también hay los datos. Ahí voy a volver un poco más allá a lo importante que es ahora de tener datos de todos los consumos y de todo lo que se consume y lo que no se consume, y lo que se produce y lo que no se produce. Eso nos permite ser muchísimo más eficientes y justamente llegar en un modelo que es no solamente sostenible, pero también con un nivel de confort que no tiene nada que ver con lo de antes. Ahora, para llegar ahí, pensamos que hay como tres herramientas que necesitamos poner en la mesa. La primera es más poder para las comunidades y las municipalidades, porque por el momento la mayoría de las veces no tienen ningún tipo de competencia en energía. A veces no saben ni siquiera exactamente cuánto gastan en energía, porque cada departamento paga su factura, y entonces al nivel de todo el ayuntamiento no se sabe realmente que el polideportivo de al lado, al final su factura de electricidad es muy, muy alta. Tampoco se sabe que al lado del polideportivo
hay una industria o una granja industrial, por ejemplo, que produce un montón de calor y con este calor se puede directamente hacer la calefacción del polideportivo, o se puede con la basura de la ciudad calentar el agua de la piscina. Eso la mayoría de las veces en un ayuntamiento, en una municipalidad, no se sabe por qué no tienen la competencia y porque cada departamento tiene un presupuesto que gastar y no que reducir sus gastos o ver cómo en el otro departamento le puede ayudar a buscar una solución para el suyo. Y eso es un problema bastante grande. O sea que la primera cosa que necesitamos es una devolución bastante gorda de todas las competencias sobre la energía que hay al nivel estatal. Eso ha sido una grande batalla que no hemos ganado toda, pero que se ha hecho un montón de progreso en una nueva ley que se llama Retail Market Design, que son las reglas del mercado de la electricidad al nivel europeo. Han cambiado esas reglas para justamente que los pequeños actores también pueden entrar en el mercado como productor y como consumidor. Democratizar, eso es como una llave, porque una vez que se sabe que se tiene toda la información del sistema y de cómo funciona el sistema y sobre todo de cómo se reparte los beneficios si hacemos otro tipo de soluciones, esas decisiones tienen que ser muy transparentes. Cuando hay transparencia, hay movilización. Es algo que se puede conseguir cuando hay transparencia y democracia. Pero va más allá. Por ejemplo, en Francia, como lo sabéis, tenemos toda la electricidad casi viene toda la electricidad, pero por supuesto no toda la energía, porque todavía lo más que necesitamos en términos de energía es el petróleo, aunque nunca se dice, pero es la electricidad nuclear. Pues típicamente ahora mismo tenemos que hacer unas barbaridades de inversiones en el sistema de producción de electricidad nuclear. Quieren hacer nuevos tipos de central nuclear que valen billones de billones de billones. Y justamente se está tomando la decisión ahora mismo, casi en esos meses, de hacerlo con exactamente lo mismo que han hecho en España con los bancos, que han hecho un banco malo o algo así, no sé cómo es, los bancos basura, pues están haciendo exactamente lo mismo en Francia con EDF, no lo llaman así, que es la empresa nacional de electricidad de Francia, para que tienen todos las inversiones que van a costar billones de billones van a estar pagadas con impuestos normales. Eso no es nada, no hay decisiones ninguna, no es algo democrático. No, el Parlamento no tiene que decir nada porque es una empresa totalmente aparte del Estado, aunque es 100% del Estado. Y cuando llamamos a la democracia es no solamente sobre cada decisión al nivel local, sino de cada decisión al nivel de todas las políticas energéticas, porque si no, nunca conseguiremos justamente el cambio hacia un modelo muchísimo más descentralizado. Y el final es lo que llamamos divest, pues lo he puesto así porque si no, no funciona, no podemos decir en 3D, pero es súper importante porque hoy en día vemos que en los países que son más avanzados en donde quieren ir, por ejemplo, en los Países Bajos, ellos han decidido que en 2045 estarán neutro climáticamente hablando. No sé muy bien lo que quiere decir, pero... Y en Finlandia han decidido que ellos también van a llegar y esperan llegar en 2040. Pero en Helsinki, por ejemplo, saben que en 2035 estarán también neutro climáticamente hablando. Eso quiere decir que no van a emitir carbón.
se acabó el carbón de emisión. ¿Cómo lo van a llegar a hacer? Lo contaré un poco más allá, pero lo importante es que eso lo hacen solamente cuando no solamente miran al sistema energético, sino que cada decisión de presupuesto público tiene que tener como un espejo diciendo, esto te va a costar 10.000 euros y te costará 2 toneladas de CO2. Y solamente cuando hay este espejo se puede tomar buenas decisiones porque no es una decisión unilateral. Lo bueno de eso es que podemos decir cuando los ecologistas siempre dicen, sí, pero el carbono no es suficiente. Es cierto que no es suficiente porque hay un montón de otros recursos que no tenemos que utilizar o sobreutilizar. Pero lo que es muy importante en esto es que, como lo he dicho antes, el petróleo es a la raíz de un montón de cosas de los sectores que no funcionan bien, de la agricultura intensiva que necesita un montón de petróleo para la... Sí, los pesticidas y todo eso. O sea que es claro que el CO2 no es suficiente. Seguro que dentro de poco tendremos quizá un indicador que será mejor, pero antes de eso es mejor empezar con el CO2 o lo gas de emisión, no solamente el CO2, sino el metano. Ya veo que todo el mundo está despertado. Y eso no voy a decirle mucho más porque seguro que eso lo sabéis, sobre todo en Lanzarote. Yo no sé quién ha hecho un estudio para saber cuándo necesita Lanzarote de megawatt y cuánto puede tener con el viento y el sol, pero seguro que os pasáis totalmente y que les sobra bastante energía si lo hacéis. O sea que eso, se ha hecho estudios, se sabe. Los 100% renovables, todos los estudios lo saben, se puede en Europa, con la economía que tenemos ahora. O sea que imagínate si la cambiamos en algo, pero siempre es posible si reducimos nuestras necesidades de 50%. Los 100% renovables es casi siempre igual, la ecuación es 50% menos, 25% dentro de la ciudad o alrededor de la ciudad y 25% de energía renovable de grandes obras, como la grande hidráulica, el offshore, el eólico de offshore, etc. No, eso no quiere decir que vamos a tener que hacerlo, solamente que todos los estudios dicen más o menos lo mismo de lo que es posible. Ahora tengo que ir un poco más rápido porque aunque le había dicho que me estoy pasando total. ¿Qué ha cambiado este año? ¿Qué está cambiando ahora? Lo que vemos es que, francamente, yo hace 5 años que trabajo en Energy Cities y yo veo la rapidez del pensamiento político. Yo trabajo siempre con alcaldes. Un montón de vicealcaldes de la energía, ellos lo saben todo y están totalmente ya convencidos, no tengo que hacer. Pero siempre me piden intentar convencer al alcalde y el alcalde no sabe nada de energía, no sé nada. Pero eso era antes. Este año, o vamos a decir desde París, desde el Acuerdo de París, pero también ahora, el constantamiento sobre el hecho de que efectivamente ya estamos en un mundo que se va a acabar si no cambiamos nuestra dirección, es algo que ha totalmente cambiado. Esa primera foto es Bélgica. En Bélgica, o sea que una de mi hija podría estar aquí, pero ella no es muy bien de primera fila, o sea que seguro que está detrás. Ellos han cambiado la agenda de las elecciones generales, porque hemos tenido, igual que en España, elecciones generales de región, municipales y todo. Han pedido de encontrarse con todos los nuevos alcaldes para pedir que los alcaldes hacen una declaración de emergencia climática. Todos lo han hecho, todos vienen a vernos después diciendo, pero ¿qué vamos a hacer? Porque ahora que están pidiendo algo, ¿qué vamos a hacer? O sea que eso es algo como
un chip muy, muy, muy importante. Pero no solamente eso, porque además, como están haciendo las demostraciones en Bruselas, pues se ve también cómo ha afectado a la mayoría de la gente que toman decisiones hoy en día, son o los abuelos o los padres de esos jovencitos. No pueden volver en casa, y eso la gente que trabaja en la Comisión Europea no pueden volver en casa y no pueden decir a sus hijos que estaban en la calle durante el día que no han hecho todo lo que podían para cambiar la cosa. Otra cosa que es importante, eso es una de las... otra de las cosas que ha cambiado es eso, o sea que es una estación de tren en Alemania, cerca de una de las últimas grandes minas de carbón que hay al aire, al cielo, al aire libre. Si quieren cerrarlo, esos jóvenes que vienen ahora, eso ha sido hace 2 semanas o 3 semanas quizá, vienen de Suiza. O sea que no solamente lo de los jovencitos, no jovencitos no son tan jovencitos, pero lo de los jóvenes no es algo que viene de un lugar solamente, es algo bastante mundial. Habría podido poner la cara de Greta, pero como todo el mundo la conoce, he puesto otra. Yo creo que eso es bastante fuerte, y acabaré con mi presentación con algunos de sus pedidos, que hacen pedidos bastante precisos a todos los alcaldes. Ahora, algunos ejemplos de lo que cambia ahora. Entonces, Free Power for You, ce lundi vous serez au courant. Electricidad gratis para ti. Este lunes le contaré todo. Es un alcalde de un municipio de como 4.000 personas al este de Bélgica. Han venido una gente para poner grandes eólicas en su municipalidad, 3, y él ha dicho, vale, pues sí, 2 para ti y 1 para mí. Y eso va a ser el trato de la concesión que te doy con el hecho de hacer las eólicas en mi municipio. Con una eólica, él puede dar gratis la electricidad a todos los habitantes de su ciudad. O sea que, porque son grandes. Yo no conozco todos los detalles de eso, pero... Y eso, por supuesto, es algo que llama... Tienen todavía que pagar lo de la distribución, pero la electricidad será gratis. Y eso es como un ejemplo de cómo se puede cambiar totalmente los partenariados público-privado, público-ciudadanos. Hay un montón de posibilidades ahora que son totalmente abiertas. Eso es otro ejemplo de lo que ahora es posible de hacer, que no solamente de producir su electricidad, pero de producir la electricidad con sus vecinos y de decidir con sus vecinos de la forma de repartir la electricidad. Cuando uno no necesita, cuando lo han hecho eso es un piloto en Bruselas, pero han hecho cosas muy llamativa, de decir, tú no puedes, el tostador típicamente no se puede enchufar en todo el mismo. O sea que saben exactamente si todo el mundo utiliza el mismo aparato eléctrico al mismo tiempo, explota la red interna. Pero es solamente una forma muy sencilla de decir, no, ahora tu tostada, no, ahora la mía y después la tuya. Y entonces funciona. Eso quiere decir que los roles de los municipios cambian totalmente. Viene la imagen que me gusta mucho, como todo el trabajo que está hecho con la plataforma para un nuevo sistema energético. Eso quiere decir justamente que los municipios tienen que cambiar totalmente su forma de ver la cosa, pero también su rol.
tienen que facilitar esas comunidades y este nuevo rol de los ciudadanos dentro de la energía. Tienen que entrar en inversiones directamente, tienen que imponer algunos criterios para lo nuevo inversor que vienen en su comunidad. Pero eso requiere justamente sentir bien con el poder, o sea, en el sentido sentir que tienen el derecho de hacerlo. Ahora mismo vemos, por ejemplo, que en las ciudades más avanzadas, que son muchas veces las alemanas, el presupuesto del Departamento de Energía va todo a abogados, porque justamente están intentando hacer que el municipio no entre en el papel de la energía y hay que luchar para eso. Ahora, eso voy a pasar porque era para explicar que estamos en un momento clave. Hay como 4 posibilidades del futuro, porque el futuro de la energía descarbonada no hay problema técnico. No sé cómo vamos a hacerlo ya, o sea, no puede decir cuándo va a llegar, pero se puede hacer, sabemos cómo hacerlo. Pero hay 3 posibilidades, o seguimos de forma muy centralizada. Entonces, eso es el Estado que tiene toda la llave, tiene todos los datos y se hace con un coste de transacción bastante alta, porque justamente hay que volver al nivel central y después devolver la información al nivel local. Y eso no es el más eficiente, es posible, pero es el menos eficiente, porque de eso no se puede aprovechar de todas las posibilidades que hay al nivel local. Otros 2 escenarios posibles son las de las grandes empresas y ellas entonces van a tomar algunos de los barrios donde se pueden hacer buen negocio. Ahora eso lo vemos justamente un poco en Alemania, pero hay barrios que no van a ser muy interesantes, como los barrios de los cascos muy urbanos, no serán nunca muy interesantes y esos estarán se van a quedar sin operador o se van a quedar con costes súper altos de energía porque justamente todo lo potencial de la energía o de la eficacia energética será hecho y será tomada por las grandes empresas. Hay otro modelo donde son totalmente cooperativas de energía. También ahí el problema es que hay solamente uno de problema, es que hay barrios enteros que los ciudadanos no se van a organizar en sí mismos. O sea que es algo, si no es un poco más ayudado o casi obligatorio, pues es difícil asegurarse de que todo el territorio sea con cooperativas. Lo importante es de ver que no es algo solamente para la electricidad, se puede hacer también cooperativas de calor, que eso ocurre ahora bastante en el norte de Europa o de frío, por supuesto. Y eso es el último escenario, que es un escenario interesante en términos de igualdad sobre el territorio, porque como son los municipalismo, la municipalidad, entonces tiene que asegurar de que todo el territorio está cubierto, pero pues depende también de qué tipo de alcalde te toca. Y entonces eso a veces puede ser un poco problemático. Lo más probable es que será un escenario con los 4 actores, eso está casi claro, pero lo que se juega ahora es de asegurarse de que cada uno tiene el poder que le falta, pero que no sea uno que sea más poderoso que el otro, para justamente asegurarnos de que todos los municipios pueden tener todas sus oportunidades. Ahí se ve que hay algunas grandes instalaciones de hidráulica, eólica, de solar, también metanización, que eso no sé muy bien cómo se dice, lo de la biomasa y para hacer calor. Siempre hay una forma, hay
una grande parte que sea de calor, que no es siempre electricidad. Eso es bastante importante también porque siempre cuando hablemos de energía hablamos siempre de lo mismo, o de movilidad o de electricidad. Pero hay un montón de otras cosas que nunca están en la mesa y que son tan importantes que los demás. Ahora, un montón de ejemplos muy concretos, que es el más importante, pero que casi me acabo, no está bien. O sea, una de las cosas muy importantes para un municipio, justamente para tener un papel, no es de ser el único que tiene todo el poder, sino que es el que toma las decisiones de dónde vamos. Y por eso las estrategias muy claras son muy importantes. Y se puede movilizar, se puede dar confianza a todos los actores, porque cuando un municipio está bastante firme en dónde quiere llegar, entonces ya todos los actores dicen, pues ahí se pueden invertir, porque aquí es serio. Algunos ejemplos de una ciudad, es un barrio en una ciudad alemana, donde han decidido de estar 100% sostenible. Y lo van a llegar porque tienen como milestone y tienen como etapas muy fijas que saben dónde van a llegar en 2020, 2025. Otro del ejemplo que voy a decir es igual. En 2025, London también se ha cometido a que un cuarto de su propia energía sea de fuentes descentralizadas. Ghent, que es una ciudad cerca de Bruselas, de 120.000 personas, ellos son increíbles. Han hecho un montón de proyectos diferentes. Tienen unos proyectos muy impresionantes sobre pobreza energética, pero también han decidido que dentro de cada nueva instalación solar o eólica que se hace alrededor de la municipalidad, por lo menos 50% del capital de esas eólicas tiene que ser por los ciudadanos de la ciudad. Otro ejemplo también al lado de Ghent, también en Bélgica. Eso es muy interesante. Es una ciudad bastante pequeña. Tenía que renovar la concesión de toda la red de calentamiento porque está realmente hecho polvo. Han hecho una propuesta y han decidido ellos como criterio súper difícil de llegar, pero que han encontrado a alguien que quería hacerlo. Decían que querían 30% de participación financiera de los ciudadanos sobre todo el proyecto, o sea que es una red de calor, es una red de calor de 30 kilómetros, o sea que es una inversión bastante gorda. Dentro de esta red solamente 100% de calor verde o de calor que viene de biomasa por 2036, porque por el momento están en fuel. Y sobre todo uno del criterio que era muy complicado de llegar es que este calor no puede ser más caro que el calor que cada uno tiene con su boiler, con su calefactor individual. Incluido todo, incluido el mantenimiento, el precio de la energía, o sea que eso era lo más complicado. Pero es una cosa muy importante porque siempre decimos en muchos debates también, y yo creo que es algo que los petróleos dicen para asegurar de que no movemos, que de todas formas vamos a tener que cambiar nuestro sistema de energía porque el precio de la energía va a ser más caro. Pues eso, yo hace como 20 años que lo oigo. Y el precio del petróleo siempre más bajo. O sea que yo creo que este señal no podemos esperarlo, no tenemos que esperarlo, porque no es cierto
que va a ocurrir solamente cuando hay una tasa de impuestos muy, muy fuerte, como en Suecia, donde han puesto una tasa de impuesto tan fuerte sobre todos los productos petroleros que sí que han cambiado una parte de su sistema hacia cosas menos problemáticas para el cambio climático, pero para otra cosa regular, porque ellos tienen también una potencia nuclear bastante gorda. Otro ejemplo es en una pequeña ciudad del sur de Londres, donde eso es una municipalidad que no tenía ni recurso, porque las municipalidades de Reino Unido han tenido con la crisis el mismo problema que en España, con unos recortes de más de 20% de su presupuesto que venía del gobierno central, y no tenían realmente no tenían recurso ninguno para invertir. Han hecho ¿cómo se llama eso? No sé, un crowdfunding, una colecta, diciendo que toda la persona que invierte tendrían un impuesto menor, una rebaja de impuesto muy mínima, bastante mínima, porque además cada uno tiene también el derecho a tener los beneficios de la inversión, porque es una inversión de verdad. Están ya, se vuelven miembros de la cooperativa de la ciudad, o sea que han tenido con un éxito total y han podido invertir en 2 solares en vez de uno que pensaban hacer solamente uno. El último ejemplo que yo quería compartir es con Leuven. Leuven es una ciudad que tiene también 120.000 personas, habitantes, pero que está muy, muy cerca de Bruselas, muy cerca del aeropuerto. No tiene mucho, tiene una grande universidad, pero no tiene mucho recurso propio. No hay un río, sí que tienen tierra alrededor para poner eólicos, lo que están haciendo, pero lo más importante es que ellos han decidido realmente llegar en 2050 y ser climáticamente neutro. Para eso han desarrollado un plan donde saben exactamente dónde estarán en 2025, en 2035, en 2050. Lo más importante es cómo lo han hecho, porque han decidido, es el gobierno del municipio, el gobierno local que lo ha decidido hacerlo así, es dejar una parte de su competencia propia a una comisión independiente con todos los actores de la ciudad, las universidades, las empresas, el equipo de fútbol, todo el mundo tenía como un sitio en esta comisión para desarrollar el plan todos juntos. Tienen ahora un plan súper detallado que ha sido aprobado a la unanimidad, aunque hay todo partido posible en el ayuntamiento, donde saben que van a tener como 8 ambiciones diferentes exactamente por cada sector donde van a llegar, que la han dividido en 13 programas, porque hay sectores como el sector residencial donde hay programas diferentes, cada uno con diferentes proyectos, que le llaman cluster. Hay 80. En cada clúster tienen siempre un líder, pero el líder no tiene que ser el municipio. Puede ser una empresa que está mejor situada, puede ser el hospital, porque al final este clúster se va a desarrollar un plan de movilidad, y la sanidad puede ser el sector el más importante de tomar decisiones o de actuar como líder en este ámbito.
puede ser 2 o 3 departamentos diferentes de cada del municipio, porque casi nunca en un proyecto hay solamente un departamento de un municipio que está tocado. Hay varios. Entonces, siempre hay un equipo diferente y tienen que decir dónde van a llegar en 2020, 2025, 2035 para llegar a la estrategia final. Es una forma de pensar totalmente diferente, es una forma de gobernar al nivel local totalmente diferente, es una forma de tocar todos los temas diferentes. Y esos eran diferentes ejemplos. Solamente voy a hablar de la foto que no dice nada. Es en Grenoble, donde han decidido hacer un... ¿cómo se llama eso? Un juego gigante dentro de la ciudad. Escape game. Un escape game, pero en la ciudad, no solamente en un sitio, sino que en la ciudad. Lo han hecho no era en enero, pero en febrero. Hacía un frío, hacía lluvia. Pensaban ellos, habían hecho un montón de publicidad, pensaban que iban a tener como máximo 1000 personas, porque se habían dicho, eso es como ponemos todos los recursos para hacer que sea un juego, es un juego. Se llamaba el Escape Game de la transición energética y ecologista en Grenoble. Han tenido 15.000 personas, más de casi que 10% de la población, o sea que nunca, no han podido hacer eso, pero era un sábado por la tarde y todo el mundo estaba aquí, porque todo el mundo ya, yo creo que es eso que yo quería decir, es que ha cambiado algo. Yo creo que eso, ahora la cosa está más madura. Hay una maduridad de todos esos temas. Y para acabar, en Bordeaux, que es donde hay todos los vinos en Francia, es una ciudad bastante gorda, una de las 5 ciudades más gordas, tienen un crecimiento impresionante, tienen una alcaldía que es de centro derecha desde siempre, porque es Alain Juppé que ha sido el alcalde desde siempre. Tienen una vicepresidenta en la metrópoli que tiene como papel emergencia climática. Ella es también la presidenta de la Cámara de Comercio y de Industria y ha recibido a los jóvenes, porque ya hay grupos de Youth for Climate en cada ciudad ahora, casi, y han recibido esos jóvenes para pedírselo, para preguntar, para tener un diálogo, pero ¿qué queréis vosotros? ¿Qué queréis? Ella pensaba, porque ella tiene también, es una mujer que tiene una estrategia de energía muy fija, bastante buena. Bordeaux es una de las ciudades francesas la más ambiciosa sobre el climático, tienen un plan de adaptación, o sea que ella pensaba que lo tenían todo, tenía todos los planes y pensaba que el diálogo será muy positivo, y ellos han venido con cosas muy sencillas, pero que no estaban nada en los planes de que a la ciudad había preparado con todos los actores. Y eso son algunas de las cosas, pero no tienen miles de cosas, tienen algo como 30 medidas que quieren ahora mismo y que son cosas que pueden ser sencillas, cosas que son un poco más complicadas de hacer, pero tienen la idea muy claras y yo creo que nos van a llevar dentro de poco muy lejos. Gracias. Pasamos ahora con Íñigo Losada, que va a hablar sobre el cambio climático y sus implicaciones en la costa canaria. Íñigo Losada es catedrático de Ingeniería de Costas de la Universidad de Cantabria y director de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental, del que fue fundador y primer director.
En la Universidad de Cantabria ha simultaneado su actividad docente con la investigación y la transferencia de conocimiento en dinámica costera y su vinculación con los riesgos y la protección de la costa, en cambio climático y en energías renovables marinas. Losada ha recibido el Premio Nacional de Medio Ambiente, el Premio de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y el Premio Internacional Augusto González. Tiene la palabra Íñigo Losada. Muchas gracias. Bueno, ¿está funcionando? Sí. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a yo y a Fernando por haberme invitado a estar hoy aquí, y a Idoia y a Fernando y a la Fundación por darme esta oportunidad y por haberme tratado tan bien desde el principio. Bueno, yo voy a hablar, como pone aquí, he ampliado un poco el título sobre cambio climático y sus implicaciones en las costas, no solo de Canarias, sino en todo el mundo en general, ¿no? Entonces, creo que durante estos 2 días que yo he estado aquí hemos estado viendo temas muy diversos y hoy me gustaría hablar un poco de la problemática que tenemos en el mar y que tenemos en la costa, ¿no? Y algo de lo que sabemos que César Manrique era sumamente consciente, ¿no? Entonces, suelo hablar generalmente muy rápido y hoy voy a aprovechar para hablar un poco más rápido todavía, porque siempre tengo mucho material, porque ayer José Luis y sé que Manola también pues, han presentado algunas cosas que están aquí, pero que he mantenido un poco para que tengamos un hilo argumental desde el principio hasta el final. Y estos son los temas un poco de los que quiero hablar. Primero, sobre los cambios que se han observado en el sistema climático, muy brevemente un poco para introducir ya en el tema de la costa. Luego el tema del futuro, qué es lo que sabemos del futuro en términos de cómo puede afectar a nuestras costas y cómo hacemos este tipo de análisis. Luego ya voy a hablar concretamente sobre cómo analizar el efecto del cambio climático en términos de riesgo en las zonas costeras y voy a poner un conjunto de ejemplos, que como Idoia me riñera, pues me pasaré mucho rápidamente, pero sí quisiera que supieran cuál es el estado del arte, qué es lo que estamos haciendo de día de hoy para abordar este problema. Y luego hablar de una serie de ejemplos de adaptación, no quizá de los más comunes que puedan pensar ustedes, que les voy a hablar como ingeniero de caminos, ¿no? Del hormigón y demás, sino de algunas otras cosas que estamos haciendo que creo que son muy importantes y finalmente unas conclusiones, ¿no? Bueno, esta gráfica la enseñó José Luis y básicamente esto simplemente lo que pone de manifiesto es que nos estamos saliendo de un poco de los límites tolerables, ¿no? Como dice el propio título del curso, ¿no? Esta es la variabilidad climática en la evolución del CO2 en el tiempo, en los últimos 400.000 años, y lo que vemos aquí claramente pues, es que a partir de la revolución industrial y principalmente de 1950, pues nosotros estamos saliéndonos de esa variabilidad natural y llevando el sistema fuera de sus límites habituales, ¿no? Y eso, ayer José Luis también enseñó un poco estos valores, estos son datos desde el 2006, nos enseñó incluso la foto del observatorio de referencia a partir del cual medimos el CO2 y bueno, pues cada vez que presento la presentación pues tengo que ir cambiando el valor y la última la tengo de enero de 2019, José Luis presentó una más reciente, pero básicamente lo que vemos es que esto sigue de manera imparable, ¿no? Y esto tiene como consecuencia una elevación de la temperatura media global. Y esta es una idea también de la que quiero hablar un poco, ¿no? Aquí lo que tenemos son la anomalía de temperatura con respecto a un periodo de referencia en el que vemos que existe una variabilidad natural, pero que hay una clara tendencia de elevación de esa temperatura, ¿no? Y es lo que tanto nos preocupa porque ya estamos básicamente casi en el grado y nos hemos fijado en el Acuerdo de París no superar los 2,5 grados o los 3 grados. Pero a mí, por el trabajo que hago, no me interesa tanto el valor medio global, que es un indicador de cuál es el estado del paciente, como su variabilidad, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que en 1901, en el periodo 1901-2012, si vemos la escala de abajo, en la escala de abajo lo que tenemos es cómo ha variado la temperatura geográficamente a lo largo de todo el mundo. Y lo que vemos es una gran variabilidad. Y de hecho lo que vemos es que ese valor de 1 grado es un valor de referencia medio global, pero que hay muchas zonas que están en el rojo intenso magenta. Es decir, que ya están en los 2,5 grados, en 1,75 grados y que solo en una zona muy pequeña hemos observado disminuciones de la temperatura. Pero en general lo que estamos viendo es que existe una gran variabilidad que cuando hablamos de ese grado hay que pensar que no es 1 grado, sino que es 1 grado como media global, pero que hay muchas zonas del mundo donde la temperatura ya ha subido muy por encima de ese valor, ¿no? Y esta es una idea que también quiero traer, ¿no? Que quizás no hayamos hablado suficiente a lo largo de esta semana, y es que el cambio climático es una señal de largo plazo, que está ahí debajo latente, pero encima de eso lo que tenemos es cambios en los extremos. Y como digo, yo trabajo
trabajo mucho en adaptación, también hago algunas cosas en mitigación, pero trabajo fundamentalmente en adaptación, y el tema de los extremos nos preocupa especialmente. Y esta gráfica, que es la única con la que quiero que se queden un poco, aquí tenemos probabilidad de ocurrencia, y aquí lo que estamos viendo para cualquier variable, en este caso temperatura, cómo con el cambio climático esta función de densidad se está desplazando hacia la derecha. Es decir, la media, que viene reflejada por esta línea, se desplaza hacia la derecha, y eso lo que nos hace es que tengamos más extremos. Muchas más olas de calor, muchos más periodos en los que la temperatura está por encima de un cierto umbral y más frío también, ¿no? Bueno, ¿y dónde está yendo todo ese calor que se está acumulando por efecto de este calentamiento global? Pues bueno, pues la mayor parte se está yendo al océano, ¿no? Y sobre todo a los primeros 700 metros del océano, que es este color azul que ven aquí, y básicamente lo que estamos viendo es que prácticamente en los últimos 40 años el 90% de la energía adicional que tenemos en el planeta ha ido al océano. Y eso tiene implicaciones importantes porque afecta al ciclo integral del agua. Aquí en el ciclo integral del agua pues vemos el océano, ¿no? Donde tenemos un sistema de dinámicas con corrientes generales, tenemos oleaje, tenemos mareas meteorológicas, pero también tenemos un intercambio con la atmósfera, tenemos glaciares, tenemos agua subterránea y luego tenemos grandes volúmenes de hielo que están sobre los continentes. Pues bueno, si nosotros lo que estamos haciendo es pensar que la cuenca oceánica es como una cacerola, en esa cacerola nosotros tenemos un volumen de agua determinado y básicamente lo que el calentamiento está haciendo son dos cosas. Por un lado, echando más agua, que es la que proviene de los glaciares y la que proviene esencialmente de las capas de hielo que estamos perdiendo, que están sobre el continente, tanto en el Ártico como en la Antártida, y por otro lado, ese calentamiento lo que está produciendo es una expansión volumétrica. Si realmente nosotros lo que estamos es viendo que el 90% de esa energía adicional está en el océano, pues esos son los dos elementos que contribuyen a otro factor importante, que es el aumento del nivel medio del mar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el registro del valor medio global, otra vez la misma idea, ¿no? Cogemos indicadores del paciente a nivel global, cogemos todos los mareógrafos del mundo, los promediamos y obtenemos esta serie temporal, que tiene su variabilidad. Hay años que el nivel del mar está por encima y otros por debajo, pero esa variabilidad lo que muestra claramente es una tendencia al alza. Y esa tendencia al alza nos da igual que la miremos en los últimos 200 años, o 100 años, perdón, 130 años, utilizando mareógrafos, que lo hagamos en los 20 últimos años utilizando altimetría de satélite, que es mucho más precisa. Siempre vemos esa misma señal de aumento. Y de hecho, lo que estamos viendo es que en promedio, en estos 130 años, el nivel del mar está subiendo a tasas de 3,2 milímetros al año. Y no olviden este número, porque este número vamos a ver que con las proyecciones que tenemos de cara al futuro tiene implicaciones muy relevantes, porque no es igual adaptarse con un nivel del mar que crece con tasas de 3,2 milímetros al año que si crece con 18 milímetros al año, ¿vale? Pero esta es la misma idea que antes. Esto lo que muestra es, desde el periodo 1993 al 2017, con datos de satélite, cómo es la tasa de aumento de nivel medio del mar en el mundo. Y otra vez volvemos a ver lo mismo. El 3,3 es el color amarillo, que es el dominante, pero ven ustedes que hay muchas zonas del mundo donde ya la tasa de aumento es de 10 milímetros al año. Y 10 milímetros al año puede parecernos que es poco, pero no es poco, porque por cada centímetro de aumento a nivel medio del mar perdemos 1 metro de playa. Y eso tiene implicaciones muy importantes, tanto desde el punto de vista de protección como desde el punto de vista de un recurso tan importante para nosotros como es el turismo, ¿no? Y hay otro factor adicional que también es importante si estamos trabajando en la costa. No solo aumenta el nivel medio del mar, sino que la tierra, la costa, puede subir o puede bajar. Puede subir con un proceso que llamamos rebote isoglacial, pero en la mayor parte de las zonas que realmente nos preocupan lo que se está produciendo es lo que llamamos subsidencia. Y esa subsidencia es por una cuestión natural, como puede ser en el delta del Ebro, llegan los sedimentos, pesan y van consolidando y el terreno se va hundiendo, pero luego también tenemos grandes ciudades, como puede ser Shanghái o muchas otras, o también cosas como estamos viendo en Venecia o en otras zonas costeras, que la extracción de recursos como agua o gas o cualquier otro tipo de recurso del subsuelo, lo que está haciendo es produciendo subsidencias que lo que hacen es todavía empeorar esa diferencia entre el nivel del mar y la costa, lo cual conduce, como veremos más adelante, a más inundación, ¿no? Otra cosa que nosotros hemos publicado recientemente y que se ha demostrado por primera vez es que también hay una correlación entre el aumento de la temperatura y la energía del oleaje. Es decir, las olas en el mundo cada vez son más energéticas.
Y eso vamos a ver que tiene consecuencias muy importantes en costas, sobre todo como la costa canaria, ¿no? Y este es el informe de estado del clima del 2018 que sale todos los años y bueno, no voy a entrar en detalles, pero simplemente lo que sigue poniendo de manifiesto es el CO2 aumenta, la acidificación aumenta, el aumento del nivel del mar continúa, es decir, todo sigue igual y realmente estamos progresando muy poco. Pero a mí, desde el punto de vista del trabajo que hago, lo que me importa es los impactos que esto produce sobre la costa y sobre la tierra en general. Arriba a la izquierda estamos viendo un caso claro de lo que llamamos blanqueo de coral, producto de la acidificación con olas de calor también vinculadas que pueden dar lugar a la mortalidad del coral, y eso es una pérdida de biodiversidad, pero también es una pérdida de protección, como demostraré más adelante, ¿no? Y de un recurso muy importante. Abajo vemos pérdidas de glaciares y luego pues tenemos eventos de inundación. Esto es Santander y aquí lo que estamos viendo es un evento de un temporal extremo que no podemos vincular ahora a cambio climático, pero que seguro que llegaremos a vincular cuando tengamos más información, y lo que vemos es una gran inundación en la zona del Sardinero, afectando a zonas de viviendas importantes, sobre todo la mía que vivo aquí, y aquí vemos también la erosión en una zona tan importante como el Puntal. ¿El problema es del aumento del nivel medio del mar? No, vamos a ver que no es por el problema del nivel medio del mar. Si yo construyo las casas en la duna, pues evidentemente el problema lo genero yo. Y esta es la playa de la Magdalena, interior de la bahía, que fíjense la erosión que tiene, ¿no? Bueno, también inundación por otras características, incendios como el que tenemos hoy en Tarragona, mayor frecuencia e intensidad en los ciclones tropicales o también sequías. Todos estos elementos están vinculados a esos cambios que estamos observando en la atmósfera. Y, cómo no, refugiados climáticos. Y nosotros trabajamos en muchas zonas del mundo donde esto ya es una realidad, no es algo que nos estén contando, no. Es que realmente nosotros trabajamos en islas y trabajamos en algunas zonas en Alaska donde esto ya es un problema relevante, ¿no? Y esto también es otra vez para lo mismo. ¿Por qué la urgencia? Esto es estado del clima del 2018. Son datos del 2018, no de los últimos 10 años o 15 años, no, 2018. 35 millones de personas afectadas por inundaciones en 2018. 821 millones de personas desnutridas más en 2017 debido a los efectos de la sequía del último episodio del Niño 2015-2016. 2 millones de personas desplazadas por eventos meteorológicos. 1.600 muertos por olas de calor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que hacer algo ya. Y esto lo tenemos que hacer en términos de adaptación. La mitigación es muy importante, por supuesto, pero no podemos esperar a llegar a un acuerdo y mitigar solo o pensar que mitigando vamos a arreglar el problema que tenemos, ¿no? ¿Qué sabemos del futuro? Bueno, sabemos relativamente poco, no tenemos una bola de cristal, pero tenemos lo siguiente. No sabemos cuál sea el futuro más probable y por eso lo que generamos son escenarios. Cuando no sabemos asignar una probabilidad a algo, lo que hacemos es, tenemos escenarios. Y probablemente hayan oído hablar de estos escenarios, el 2.6, 4.5, 6.0, 8.5, que básicamente lo que buscan es una correspondencia entre los forzamientos radiativos que se entiende que va a haber en la Tierra en un momento dado en función de cuál sea nuestra política de emisiones en el futuro. El 2.6 es el más favorable, lo vemos mejor aquí, hay muy poca divergencia hasta aproximadamente el 2025 y luego este es el caso de mitigación intensa y este es pues el que se suele llamar business as usual. Seguimos emitiendo como locos y aquí a nadie le preocupa nada, que nos puede llevar a valores de 1.250 partes por millón. Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos con eso? Lo que hacemos es utilizamos modelos generales de circulación que acoplan atmósfera y océano y lo que hacemos es generamos las condiciones climáticas del futuro para cada uno de esos escenarios, para los famosos RCPs. Eso lo podemos hacer a escala global, a escala regional e incluso a escala local, sobre todo que es la escala a la que nosotros trabajamos para ver impactos, ¿no? Y con eso podemos obtener gráficos como estos, en el que tratamos de obtener qué es lo que pasará de aquí a fin de siglo, por ejemplo, con el aumento de temperatura, pero manteniendo una incertidumbre propia de que estamos trabajando con modelos. Por supuesto, tratamos que los modelos sean capaces de reproducir adecuadamente el pasado y a partir de ahí dejamos que evolucionen para ver en el futuro a dónde podemos llegar, ¿no? Y vemos que aquí en el 8.5 podemos alcanzar un valor medio aproximadamente de 4 grados y un valor cercano a los 6 grados en la peor de las circunstancias, ¿no? Podemos hacer lo mismo geográficamente, no solo con el valor medio global, sino trabajar con la distribución geográfica de cambios en temperatura o con la distribución geográfica de cambios en la precipitación y ver dónde los modelos nos dicen que va a llover más o va a llover menos, pero seguro que Manolo habló profusamente de este tema, ¿no? Y bueno, y evidentemente esto también afecta a la dinámica general del océano y afecta
al aumento del nivel medio del mar. Aquí lo que tenemos son las proyecciones de aumento de nivel medio del mar que se obtienen con esos modelos, que básicamente lo que nos dicen es que en función de cuál sea nuestra estrategia de mitigación, el aumento del nivel medio del mar global, el medio global, puede llegar al entorno de los 40 centímetros o hasta incluso de 1 metro. Bueno, ya les puedo anunciar que en el informe nuevo que estamos haciendo en el IPCC, que va a salir en septiembre, esto de 1 metro ya lo hemos olvidado. Vamos bastante más arriba, ¿eh? Esto tiene efectos en la costa. ¿Y qué tipo de efectos tiene? Bueno, pues esto nosotros lo asumimos en un marco general que es el marco del territorio en el que trabajamos, que es la costa, donde tenemos la coexistencia de un conjunto de ecosistemas con playas, estuarios, hábitats y especies muy especiales, servicios ecosistémicos que tienen que coexistir con la población, con la vivienda, con la agricultura, con el turismo, con infraestructuras que pueden ser críticas o industriales, y todo esto nos lo planteamos en términos de impactos. ¿Y qué impactos puede producir el cambio climático en la costa? Pues inundación costera, que también puede tener precipitación o caudal de forma conjunta, erosión en playas y sistemas dunares, salinización de acuíferos. Este es un tema en el que trabajamos muchísimo en la mayor parte de las islas que tenemos en el Pacífico y en otras zonas donde realmente de ahí es de donde viene el agua. Ellos no tienen desalación, ¿no? Impacto por vientos extremos, pérdida de operatividad en infraestructuras, daños directos sobre infraestructuras, daños sobre activos y actividades económicas de cualquier tipo, la pesca, la agricultura, el turismo, la pérdida de servicios ecosistémicos o la migración y desaparición de especies y muchos otros, ¿no? Bueno, estos son algunos casos que conocerán seguro, que esto es Canarias, un caso de evento de extremo de inundación, y este fue un vídeo viral que nos sirve para entender muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de olas grandes, ¿no? Esto vuelve a ser Santander, insisto en este caso evidentemente por la importancia que tiene para mí. Esta es mi casa concretamente y nos inundamos, y entonces, bueno, pues ahí tengo mi pequeño observatorio y veo qué es lo que pasa con los extremos y con el aumento de nivel medio del mar a medida que van pasando los años, ¿no? Bueno, también destrucción de infraestructuras, lo cual es un tema bastante crítico, o impactos directos sobre algunas poblaciones. Esto es un pueblo de Asturias, en el que vemos que claramente el problema es muy importante. Pero estas fotos también las han visto de San Sebastián y las han visto de muchas otras zonas que cada vez están siendo más amenazadas por el hecho de que el cambio climático está contribuyendo a que los eventos extremos sean cada vez más intensos y más frecuentes. Pero también daños sobre los ecosistemas, y esto es un tema que nos preocupa mucho, Esto es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo porque la presión que nosotros ejercemos sobre los ecosistemas hace que pierdan una gran parte de su resiliencia a estos cambios, porque se pueden adaptar de forma autónoma en algunos casos cuando los cambios son lentos, pero realmente si nosotros no dejamos que puedan hacerlo, pues tenemos un problema importante, ¿no? Perdona, Idoia, ¿hasta qué hora me vas a dejar hablar? ¿Cuánto? 20 minutos. Bueno, entonces, me gusta mucho usar este gráfico y explicarlo en términos de riesgo porque es lo que entienden los políticos generalmente, sobre todo cuando a estos riesgos le ponemos euros o dólares, Entonces, ¿qué quiere mostrar este gráfico? Este gráfico quiere mostrar que nosotros cualquier riesgo que trabajamos en cambio climático lo podemos explicar mediante la conjunción de 3 elementos: la peligrosidad o la amenaza, por otro lado la exposición y por otro lado la vulnerabilidad. Que de forma muy sencilla lo que podemos decir es: si la amenaza, su peligrosidad, su probabilidad aumenta, tenemos más riesgo. Si aumenta la exposición, tenemos más riesgo. Y si aumenta la vulnerabilidad, tenemos más riesgo. Bueno, pues ahora en términos de cambio climático, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la peligrosidad? Pues es la variabilidad natural con sus extremos, pero también el cambio climático antropogénico. Es decir, cualquier cambio que lleve a cambios en la peligrosidad porque llueve más, hay más sequías, aumenta el nivel medio del mar, va a aumentar la peligrosidad. Cualquier cambio en la exposición de los elementos expuestos frente a un primer impacto determinado va a dar lugar a mayores riesgos, y cuanto más vulnerable sea, pues más riesgos, ¿no? Entonces vamos a ver esto un poco con más detalle. Pero claro, lo que a mí me importa es que entiendan que toda la parte de la componente del riesgo de exposición y vulnerabilidad son ellos quienes lo controlan esencialmente. No solo la mitigación que está asociada a la parte izquierda. Esto solo lo podemos atacar con mitigación, solo podemos evitar esos cambios en el aumento del nivel medio del mar o en la precipitación o en la temperatura con mitigación.
pero la exposición y la vulnerabilidad somos nosotros quien controlamos, controlando la trayectoria socioeconómica, las acciones de adaptación o la gobernanza, ¿no? Entonces, este es un poco el gráfico que nosotros utilizamos para luego ir aplicando todo este tema. Y claro, el problema es que nosotros lo que tenemos que calcular es el riesgo presente y compararlo con el riesgo futuro. Esa es la base esencial de la adaptación. Yo quiero saber cuál va a ser mi riesgo en 2030, 50, 70, 100, para a partir de ahí ver cuál va a ser mi trayectoria adaptativa. ¿Qué medidas voy a tomar para poder atacar el problema, ¿no? Bueno, y esto sería la interpretación de ese esquema tan sencillo a la costa, ¿no? En la costa tenemos un primer elemento, que van a ser los elementos expuestos, los sistemas humanos y los sistemas naturales, que son los que van a recibir los impactos y, por tanto, donde se va a producir el riesgo. Eso viene a través de la exposición y la vulnerabilidad, porque no todos los elementos en la costa son igual de vulnerables a un cambio en la temperatura, a un cambio en la salinidad, a un cambio. Entonces, hay una componente de vulnerabilidad. Hay un conjunto de generadores de cambio que nosotros consideramos inicialmente en la charla de hoy los climáticos, los de origen climático, pero luego, por supuesto, hay un montón de ellos de origen antropogénico. O sea, nosotros somos los primeros generadores de amenazas para inducir estos riesgos, ¿no? Entonces, con la mitigación trabajamos fundamentalmente en los generadores de cambio, con la adaptación también podemos trabajar sobre los generadores de cambio de origen antropogénico y la exposición y la vulnerabilidad son las que determinan realmente qué es lo que está expuesto. Y vamos a ir viendo esto un poco, ¿no? Y voy a empezar por la peligrosidad, la primera componente de riesgo. Si yo entiendo cómo cambia la peligrosidad, voy a poder entender si voy a tener más riesgo o menos riesgo. Y entiéndanme que al final nuestro objetivo, en mi caso que soy ingeniero, es cuantificar. Cuando tú hablas con un político, da igual que sea un alcalde, que sea un ministro, que sea un director general, te dice, sí, pero ¿cuánto y cuándo? Siempre pregunta lo mismo, ¿no? Pues vamos a hablar de peligrosidad. Bueno, pues ¿cuáles son los factores vinculados al cambio climático que inducen mayor peligrosidad? El aumento del nivel medio del mar, el aumento de la temperatura del océano, que es crítica para los ecosistemas, y el aumento del nivel de acidez del océano. Esos son los factores esenciales. No quiere decir que no haya otros, como vamos a ver ahora, pero estos son los fundamentales. Y de hecho, si a ustedes les preguntaran cuál es el problema fundamental que van a tener las costas y el litoral del mundo y los Canarios, la primera respuesta automática es el aumento del nivel medio del mar. Porque eso luego conlleva otras cosas como vamos a ver, ¿no? Bueno, si hablamos de inundación, ¿por qué se inunda la costa? Bueno, pues se inunda porque yo tengo al final una cota que es esta vertical, que es la cota de inundación, que luego se proyecta sobre la costa. Una cosa es que la costa sea acantilada, otra cosa es que sea una costa baja, la inundación será mayor o menor, pero la cota de inundación es la esencial. ¿Y eso qué la forma? Pues lo forma el nivel medio del mar, sobre la cual hay una marea astronómica, sobre la cual hay una marea meteorológica, que la mejor forma de pensar es cuando hablamos de huracanes. El viento sopla contra la costa, arrastra la lámina de agua y la eleva y produce inundación. Claro, no es lo mismo que sople a 20 km por hora que lo haga a 200 km por hora, ¿no? Entonces, la sobrelevación, por ejemplo, en Katrina, llegó a ser de 8,5 metros. Imagínese una casa de 4 plantas que se te viene encima, ¿no? Por efecto de un huracán, ¿no? Y luego, sobre la marea meteorológica, tenemos las olas. Entonces, estas se pueden combinar como quieran y en función de la parte del mundo en la que estemos, domina la marea meteorológica frente al oleaje o en otras domina la marea meteorológica o el oleaje frente a la oleaje. ¿Qué es el caso de Canarias? El factor dominante es el oleaje, no la marea meteorológica. Sin embargo, en el Mediterráneo el factor dominante es la marea meteorológica, ¿no? ¿Por qué se inunda Venecia? ¿Por las olas? No, por la marea meteorológica, ¿vale? Bueno, entonces, si empezamos a hablar un poco del nivel medio del mar, pues esto es lo que hemos estado viendo, este es el valor medio global, pero esto a mí no me vale. A mí lo que me vale es qué pasa con las proyecciones del futuro. Y estas son las proyecciones que pusimos en el 5º informe. Y aquí lo que vemos es que para diferentes escenarios tenemos diferentes aumentos de nivel medio del mar. He perdido el cursor, pero bueno, básicamente aquí a la izquierda se ve los RCPs, 2.6 hasta 8.5, y luego lo que tenemos son los incrementos de temperatura esperados con su incertidumbre, valor medio y una serie de percentiles. Y luego tenemos el aumento del nivel medio del mar, que tenemos un valor mínimo de 17 centímetros y uno máximo de 98 centímetros a fin de siglo, ¿no? Pero esto es valor medio global. Esto a mí no me vale para resolver cuál es el problema de Costa Teguise, ¿eh? A mí lo que me hace falta es conocer proyecciones, igual que estas observaciones que están distribuidas geográficamente por todo el mundo, obtener las proyecciones globales. Bueno, y estas proyecciones son las que se hacen con modelos. Con modelos yo puedo obtener cómo para diferentes escenarios va a aumentar el nivel medio del mar. ¿De acuerdo? Bueno, pero hay fuentes de incertidumbre en estos modelos y una de ellas, y la fundamental, que es la que hemos tratado más en este informe que estamos preparando ahora, es el papel que va a jugar la Antártida.
¿De acuerdo? Claro, la Antártida, lo que ven aquí es una sección transversal, y esta sección transversal, que se puede ver aquí, este corte, lo que muestra es que aquí tenemos un gran volumen de hielo que está depositado sobre la corteza, y básicamente estamos hablando de algo que tiene 3.000 metros de altura. Es un montón de hielo. Y ahora estamos en una situación en que tenemos aquí una especie de ménsula que está en conexión con el agua, que cada vez es más caliente, que por la dinámica nos puede llevar a pasar de un punto que hay aproximadamente aquí, que llevaría a desprenderse un gran volumen, ¿no? Y eso lo que nos puede llevar es de forma inmediata, inmediata quiero decir, si se produce, que no sabemos con qué probabilidad se va a producir, a tener aumentos del nivel medio del mar que superan muchísimo de lo que estamos hablando hasta estos momentos, ¿no? ¿Y qué dicen los modelos de Canarias? Porque claro, me da igual qué es lo que pase en el mundo si yo lo que me interesa es saber lo que pasa en Costa Teguise. Bueno, para eso hacemos modelos y con esos modelos podemos obtener información como la que hay aquí. Esto lo que muestra es, para diferentes escenarios y en diferentes periodos de tiempo, cómo van a cambiar un parámetro de oleaje. El de la izquierda es la altura de ola significante media y la de la derecha son los extremos. En general, ¿qué es lo que vemos? Vemos que a medida que nos alejamos y a medida que tenemos escenarios peores, las alturas de ola extremas van a ser cada vez mayores, sobre todo en este lado pues de Fuerteventura y Lanzarote, también en Gran Canaria y en Tenerife, es decir, las olas extremas cada vez van a ser más extremas, con aumentos del entorno de un 10 y un 15%. Que dirán, bueno, ¿eso es mucho? Bueno, si tienen en cuenta que la mayor parte de las protecciones que tienen, esas protecciones están calculadas y son proporcionales a la altura de ola extrema al cubo, entonces se darán cuenta de que esto tiene consecuencias relevantes. Lo mismo con los periodos de las olas tienen periodos diferentes y también vemos pues, que hay algunas zonas que afectan también a Lanzarote, donde se va a producir incrementos en el periodo. Como la energía es proporcional a la altura del al cuadrado por el periodo, quiere decir que los estados de mar cada vez serán más energéticos, con las implicaciones que eso tiene para la costa. Y esto es el periodo de pico, que todavía es peor, ¿no? Donde ya vemos que prácticamente alrededor de todas las islas se va a producir incrementos del periodo de pico del orden de un 5%, que insisto, que multiplicado con la altura del al cuadrado, lo que nos da son situaciones más energéticas. Y otro problema muy relevante, y es cambio en la dirección del oleaje. Y podríamos decir, bueno, ¿y eso es importante, que las olas lleguen con un 10% de diferencia de ángulo? Pues sí, porque todas sus playas han sido calculadas asumiendo una dirección del oleaje determinado y se han estabilizado con unos diques, porque casi todas son artificiales, que su forma en planta es totalmente proporcional a la dirección con la que viene el oleaje. Y el oleaje está cambiando de dirección. Eso quiere decir que las playas se van a girar y si se giran pueden salir de su límite exterior definido por el dique y, por tanto, erosionarse, aparte de la erosión que produce el aumento del nivel medio del mar. Bueno, hemos hecho lo mismo para la marea meteorológica, que también hay cambios del entorno de un 10%, sobre todo en las islas más orientales, y lo mismo con la marea meteorológica. Esto lo que nos sirve es de base para entender luego qué es lo que puede pasar de cara al futuro cuando vemos los otros elementos de riesgo. ¿Y cuáles son los otros elementos de riesgo? La exposición y la vulnerabilidad. ¿Esto qué es? Esto es baja exposición frente a la inundación. Me da igual que el nivel del mar suba 4 metros. Este acantilado en Asturias tiene 70 metros. No le va a pasar absolutamente nada. ¿Y vulnerabilidad baja? ¿Por qué? Porque no hay nada realmente expuesto que sea vulnerable. En este caso estamos en una zona muy próxima, ya es mucho más expuesta, mucho más fácil que se inunde y en términos de vulnerabilidad pues ya aparecen algunos elementos como pequeñas vaquerías, actividad ganadera y demás que pueden verse afectados. Pero claro, esto ya es alta exposición y alta vulnerabilidad y esto no es Asturias, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos una zona baja muy susceptible de inundarse por efecto del cambio climático, donde tenemos un elemento que da una gran vulnerabilidad no solo a la térmica en sí, sino a toda la isla, porque es la fuente fundamental de alimentación de energía a día de hoy, ¿no? Y puedo poner 1000 fotos de Canarias como esta, 1000, en las que tenemos un montón de exposición porque nosotros hemos expuesto un montón de elementos en primera línea de costa. Entonces, ¿qué ha incrementado ya la peligrosidad presente, el riesgo presente? El hecho de que tengo un montón de elementos expuestos en zonas que cada vez van a ser más susceptibles de verse afectados por la inundación y por la erosión. Lo mismo puedo decir de los puertos, pero lo que es importante también para nosotros es entender que la ordenación del territorio ha dado lugar
en este momento, y no sabemos hacia dónde irá, luego nos lo van a contar, entiendo que Fernando nos lo va a explicar, a un grandísimo aumento de la exposición y la vulnerabilidad. Esto es la manga del Mar Menor años 50 hoy, esto es Benidorm años 60 hoy. Y claro, ahora vienen y nos dicen que resolvamos el problema del cambio climático. ¿Pero qué problema de cambio climático? Si ustedes lo que han hecho ha sido incrementar el riesgo brutalmente con exposición y vulnerabilidad. Ahora el cambio climático es un elemento más, ¿no? Entonces, cuando llega la hora, y bueno, ¿y ahora quién tiene que pagar esta fiesta? ¿Quién va a proteger toda la manga del Mar Menor? ¿Quién tiene que pagarlo? Bueno, en principio, costas. Lo mismo pasa con las proyecciones de población, económicas, etcétera, ¿no? Y al final lo que tenemos es que esos elementos expuestos tienen una vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad no es la misma frente a una ola de calor que frente a una inundación. No es igual para un anciano enfermo que para una persona joven, no es igual para una casa de hormigón que para una casa de madera, y eso es lo que trata de reflejar la vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, voy a poner un conjunto de ejemplos rápidos. ¿Me queda? ¿Qué exigente eres? ¿15 minutos me has dicho? ¡Buah! Me sobra. Bueno, vamos a ver un conjunto de ejemplos, ¿eh? Esto es como se integra todo, ¿vale? No quiero que vean el gráfico, pero esto es como piensa un ingeniero, básicamente, ¿no? Tenemos en el centro la peligrosidad, que tenemos marea meteorológica, marea astronómica, olas para el futuro. Es decir, hemos modelado todo eso para el futuro. A la izquierda tenemos la exposición. ¿Cuáles son los elementos que se van a ver expuestos frente a la inundación? Y a la derecha tenemos la vulnerabilidad. Representamos la vulnerabilidad de las personas, de los activos, de los flujos de actividad económica, y todo eso lo integramos ante diferentes escenarios de cambio climático para obtener cuál va a ser el riesgo futuro, ¿no? Y eso lo hemos hecho en Asturias para un proyecto para el Miteco, y ahora se está haciendo para todas las comunidades autónomas, incluido Canarias, ¿no? Bueno, entonces estos son los diferentes concejos. Trabajamos con información de muy alta resolución, porque hay que digitalizar las defensas para no sobreestimar la inundación, la línea de costa. Ponemos todos los activos que son susceptibles de verse inundados, tanto el stock de capital como las infraestructuras críticas, como la industria, como la población o las bases de datos socioeconómicas. Ponemos también todos los ecosistemas con sus características, y además les añadimos su vulnerabilidad asociada a si son lugares de importancia comunitaria, si son espacios naturales protegidos, y también a información específica de cada una de las especies con las que trabajamos, y generamos escenarios que discutimos con el gestor. El gestor nos dice: quiero saber año horizonte 2050, 2100, quiero saber inundación por extremos o inundación solo por aumento de nivel medio del mar, la quiero saber combinada, la quiero saber para un RCP 2.6, 4.5, 8.5, y también quiero que generes escenarios socioeconómicos. Es decir, por ejemplo, en Cantabria hemos hecho el análisis de cuál va a ser el efecto del cambio climático sobre el Plan Regional de Ordenación del Territorio, y cuál va a ser el efecto del Plan Regional de Ordenación del Territorio sobre el cambio climático. Es decir, que también hacemos proyecciones de todo lo que es la exposición y la vulnerabilidad hacia el futuro. Y con eso, pues nos divertimos inundando Asturias ante diferentes escenarios, ¿no? Esto es el concejo de Navia, que es Sarao de Luarca, donde yo tengo la casa, que les odiamos. Entonces, hemos empezado inundando por aquí, ¿no? Entonces, aquí lo que ven es para los diferentes escenarios, el clima presente, el clima futuro, con diferentes aumentos de nivel medio del mar, y esos mapas de inundación luego los ponemos encima de lo que es la exposición y la vulnerabilidad. Vamos casa por casa, industria por industria, actividad económica por actividad económica, y a cada una de ellas le asociamos una vulnerabilidad asociada al tipo de vivienda, al tipo de industria, al tipo de cosecha, si se recoge antes o después de la inundación, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son esas funciones de daño, y a partir de ahí pues podemos obtener mapas como estos, que lo que hacen es integran toda esa información para decirnos en términos económicos cuáles son los concejos que se van a ver más afectados en función de cuál sea el escenario, ¿no? Y de hecho podemos integrarlo todo en los diferentes sectores que hemos considerado: población, stock de capital, valor añadido bruto, infraestructuras críticas, para obtener algo tan sintético como esto, que nos dice, para un escenario determinado en el futuro, cuáles son los concejos que van a tener más riesgo y cuáles van a ser los sectores que se van a ver más afectados. Y esto es la base fundamental sobre la que se plantea la adaptación, ¿no? Bueno, puedo hacer lo mismo para la erosión. Esto lo hicimos para 50 playas de Asturias, y muy rápidamente obtuvimos información como esta. Es decir, si el Principado de Asturias, el Miteco, no invierte dinero en adaptación de las playas asturianas, Asturias podría perder a fin de siglo del orden de los 4.750 millones de euros, ese es el valor medio, por pérdidas por turismo de sol y playa. Ese es el tipo de información que se puede dar con este tipo de análisis, ¿no? Bueno, toda la parte de puertos me la voy a pasar.
para ir directamente a la adaptación, o unas conclusiones iniciales, en términos de peligrosidad. Bueno, estos son básicamente las conclusiones fundamentales para Canarias. Vamos a tener aumento del nivel del mar en cualquiera de los escenarios, cambios en el oleaje, mayor altura en los extremos, cambio en dirección y en los periodos y en la marea meteorológica y, por tanto, vamos a tener condiciones mucho más energéticas al sur de las islas. También vamos a tener incrementos de la temperatura y acidez del agua, que no me ha dado tiempo a hablar de ello, y por supuesto hay que mirar toda la parte de precipitación, de eventos extremos, viento y temperatura atmosférica y también, ¿por qué no?, la probabilidad de que haya con más frecuencia algún tipo de ciclón. Los impactos predominantes van a ser inundación y erosión y los efectos sobre infraestructuras. Hay una gran cantidad de infraestructuras en zona costera que van a ver afectados sus operaciones y van a tener daños directamente sobre activos y, por supuesto, sobre ecosistemas, ¿no? Y claro, ¿qué pasa con la exposición? Ya hay un alto nivel de artificialización. Entonces, evidentemente, si ocupamos la primera línea de costa con población, vivienda, infraestructuras críticas, saneamiento, abastecimiento y tenemos una gran parte de la actividad económica vinculada a la costa, pues lo que estamos diciendo es que ya partimos de un nivel de riesgo muy elevado. Y ahora tenemos una amenaza que viene por parte de lo que es la componente de peligrosidad, que lo que va a hacer es aumentar todavía más ese riesgo. Bueno, y en cuanto a vulnerabilidad, también hay una altísima vulnerabilidad. ¿Y eso por qué? Porque ese grado de artificialización, que no me sale la palabra, se ha diseñado para condiciones que no son las condiciones que vamos a tener en el futuro. Por tanto, si todas esas infraestructuras, elementos de defensa, playas, etcétera, no se han mantenido adecuadamente o no se han diseñado para superar los umbrales de diseño con los cuales nos vamos a encontrar, quiere decir que Canarias es probablemente la comunidad autónoma con mayor riesgo. Adaptación, muy rápidamente. Puedo hacer varias cosas. Este gráfico lo pusimos en el informe del 2007. Básicamente nada. Nada. Y esa es una política que se está siguiendo en algunos sitios, ¿no? Se está comprando terrenos para dejar que se inunden y olvidarse de ellos. La otra es, bueno, pues intentar readaptarse quitándome de primera línea de costa, por ejemplo, de dominio público, que me gusta ocupar mucho. La otra es mantener la línea de costa sí o sí, que es la que hacen los holandeses, y eso lo puedo hacer de varias formas. Uno, mantener la línea mediante grandes estructuras artificiales, o la otra, lo que se llama moverme hacia adelante, ¿no? Y quizás alguno de ustedes hayan oído hablar del proyecto holandés que se llama The Sand Engine, ¿no?, el motor de arena, en el que básicamente han echado millones de metros cúbicos por delante de la línea de costa, dejando que evolucione y se reparta a lo largo de la línea de costa para protegerse, ¿no? Y la otra, intervenciones limitadas, en las que básicamente vamos pensando en soluciones basadas en la naturaleza, es decir, aprovechar las ventajas que nos dan los ecosistemas para darnos protección. En España tenemos la Estrategia Española de Adaptación a Cambio Climático, que considera diferentes medidas de adaptación, que pueden ser desde estructurales y físicas a sociales e institucionales, es decir, no son todo obras ni mucho menos, ¿no? Aquí pueden ver cosas que van desde obras, restauración y conservación de humedales y marismas, concienciación e integración en programas educativos, elaboración de mapas de peligrosidad, protocolos de evaluación, retroceso, sistemas de alerta temprana, cambios en la política territorial, planes de adaptación multinivel, etcétera, ¿no? Lo que sí está claramente indicado en la Estrategia Española de Adaptación al Cambio Climático es que se dará preferencia a todas aquellas soluciones que estén basadas en ecosistemas. Eso sí que lo dice, ¿no? Y esto lo que hay que hacer es combinarlo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un nivel de riesgo inicial, pero voy a tener que determinar cuál es mi nivel de riesgo. Es decir, igual que fijamos un objetivo de cuál va a ser el nivel de CO2 o la concentración de CO2 que quiero tener en la atmósfera, tengo que definir cuál va a ser mi nivel de riesgo admisible. Y para alcanzar este nivel de riesgo admisible, puedo superponer diferentes soluciones que me lleven a alcanzarlo. Es decir, no necesariamente tengo que resolverlo poniendo una gran infraestructura, sino que puedo mezclar una restauración de un humedal conjuntamente con un conjunto de pequeñas estructuras, conjuntamente con cambiar los códigos de edificación para que las estructuras las edificaciones sean más tolerantes o más resilientes a la inundación, y puedo poner sistemas de alerta temprana para la población, ¿no? ¿Y todo esto cuándo lo tengo que hacer? Bueno, aquí hay incertidumbre, evidentemente. ¿Y cómo manejamos la incertidumbre? Con lo que se llaman las trayectorias de adaptación. Y esto es un ejemplo que pusimos en el informe del 2014, que es la política que han seguido los ingleses con el Támesis. El Támesis saben que tiene una gran barrera, porque por las mareas meteorológicas es inundable todo Londres. Y entonces, básicamente, lo que han hecho es analizar la solución que tienen ahora para qué nivel de aumento de nivel medio del mar funciona, básicamente hasta medio metro aproximadamente,
y luego lo que consideran es hasta aumentos de nivel medio del mar de 4 metros. Y lo que ven es cuáles son las trayectorias que tienen que seguir, observando si la evolución es lo que dan los modelos y, por tanto, saber cuándo tienen que hacer qué tipo de inversión, ¿no? Que esto es básicamente lo mismo que hacemos nosotros, fijamos un nivel determinado de riesgo admisible, y a partir de ahí, bueno, parecen garabatos, pero en realidad es una estrategia de adaptación a medio y largo plazo con diferentes intervenciones en el tiempo que lo que permiten es olvidarse un poco de ciertas incertidumbres que tenemos a la hora de proyectar esto al futuro. Bueno, voy a poner ya 3 ejemplos para cerrar, antes de que Idoia ya me mate, y básicamente voy a poner una serie de cuestiones, ¿no? Trabajamos cada vez más en soluciones basadas en la naturaleza, porque ofrecen una gran cantidad de cobeneficios. No solo nos dan protección los humedales, los corales, los manglares, sino que también muchos de ellos son sumideros de carbono, mantienen y retienen el sedimento. Entonces trabajamos en muchos países, sobre todo en Latinoamérica y en Asia, donde realmente se está dando una importancia muy grande a este tipo de soluciones, y básicamente es porque permiten conjugar la mitigación con la adaptación, ¿no? Trabajamos mucho en la restauración de manglares, ayudando con un aspecto que es fundamental. Es decir, nosotros lo que hacemos es valorar económicamente cuáles son los servicios de protección que nos dan los manglares o que nos dan los corales. Y este es un ejemplo en el que hemos hecho este modelado para el Banco Mundial, conjuntamente con The Nature Conservancy, y lo hemos hecho para todo el mundo, pero sobre todo para Filipinas. ¿Y qué es lo que ha hecho Filipinas con esto? Dice, si es que los manglares que tengo ahora tienen un valor. Si tienen un valor porque me dan protección, aparte de otros beneficios, los voy a meter en las cuentas nacionales. Y al meterlos en las cuentas nacionales tengo garantizado no solo su conservación, sino su restauración. Entonces, ese es un poco el tipo de trabajo que estamos haciendo. Hemos hecho lo mismo con corales en todo el mundo, también trabajando en restauración de corales, por ejemplo, en la isla de Granada, en el Caribe. Y una cosa que también es con la que quiero acabar es otro trabajo bastante innovador, que es este que hemos hecho con Swiss Re. Swiss Re es una gran reaseguradora, y aquí básicamente lo que hicimos fue un trabajo en el arrecife mesoamericano, en toda la zona de Cancún, Quintana Roo y demás, en la que lo que hicimos fue valorar el servicio de protección que da el arrecife de coral. Evidentemente, el arrecife mesoamericano, en términos de biodiversidad, es un elemento único que se está deteriorando por el efecto del hombre y también por algunos episodios de blanqueo, y nosotros lo que quisimos es demostrar el valor económico que tiene, porque muchas veces es la única forma de que la gente reaccione, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue modelar qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado en términos de riesgo y qué es lo que pasará en el futuro si tenemos más blanqueos y si perdemos parte del arrecife de coral, sobre todo cuando tenemos eventos extremos, porque cuando hay huracanes, una gran parte del arrecife se destruye. Bueno, pues hicimos una evaluación con una metodología que hemos desarrollado para el Banco Mundial, y entonces demostramos, por ejemplo, lo que ven aquí, que durante el huracán Dean se protegieron, gracias al arrecife, 13.000 personas, durante el Vilma 15.000 personas, y lo que tienen a la derecha, que es lo que entienden muy bien, son los beneficios económicos, ¿no? El beneficio de tener una barrera de coral en lugar de tener un dique, lo valoramos en 43 millones de dólares en el primer caso y en 91 millones de dólares en el segundo caso. Y lo que hicimos luego abajo fue estudiar cuáles son los daños esperados en el caso de que en el futuro tengamos aumento de nivel medio del mar y haya una posible degradación del coral, ¿no? ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a convencerles de crear, aparte de un fondo de desastre, crear un seguro para el arrecife de coral, que es un seguro paramétrico. Es un seguro del cual los hoteles van a pagar una parte importante, y que cuando la velocidad del viento o el ciclón tiene una categoría determinada, automáticamente el seguro suelta el dinero para que se dedique a restaurar el coral. Entonces, esa es alguna de las cosas que estamos haciendo que entendemos que pueden ser interesantes de cara al futuro. Bueno, ¿quién tiene aquí que hacer algo? Y esta es mi última transparencia. Pues básicamente en todo lo que es a la izquierda la parte de mitigación, pues la Unión Europea es quien nos está marcando el paso, Administración General del Estado, pero también el Gobierno de Canarias, administraciones locales, y hemos visto muy buenos ejemplos en la presentación que nos ha dado antes Claire, ¿no? Pero todo lo que es la ordenación del territorio y las implicaciones que tiene en términos de reducción de la exposición, de la vulnerabilidad, aumento de la resiliencia de nuestros ecosistemas frente al cambio climático, eso es competencia a través de administraciones locales, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, y las empresas también tienen mucho que decir, y de hecho muchas de las empresas se están moviendo mucho en este sentido. Bueno, conclusiones. Los riesgos moderados actuales en Canarias se van a ver claramente exacerbados por efecto del cambio climático, convirtiendo a la costa canaria en una de las más
vulnerables al cambio climático en toda España, eso sin duda, ¿no? Este incremento, como he dicho, se va a deber fundamentalmente no a un incremento de la exposición y de la vulnerabilidad. De la exposición espero que no, y de la vulnerabilidad, bueno, pues si no mantenemos las cosas adecuadamente, pues cada vez seremos más vulnerables, ¿no? Pero este incremento se va a deber fundamentalmente a aumento del nivel medio del mar y de otras dinámicas superficiales, pero fundamentalmente por el aumento del nivel medio del mar, que no hay quien lo pare. La adaptación va a ser necesaria en cualquiera de los escenarios, da igual que alcancemos el 2.6, que no lo vamos a alcanzar, que alcancemos el 4.5 o el 8.5, va a ser necesario adaptarse y en cualquier caso va a ser mucho más económico adaptarse que los daños que se van a recibir. Y la adaptación tendrá que estar basada en combinación de soluciones, no solo construir infraestructuras, habrá que trabajar mucho con la planificación territorial, habrá que trabajar mucho con las municipalidades, habrá que trabajar mucho para conseguir tener una situación que nos permita sobrevivir lo que se nos viene encima. Muchas gracias.